podcast del Dobby y el Gringo, en donde vamos a hablar de temas interesantes y chulísimos, En Spanglish. ya tú ves, en donde acá tienen a Stewart, en donde obviamente una persona de primera generación, dándolo con todo, en donde ha tenido altas y bajas, y así mismo ha logrado cierto tipo de éxito. Y aquí a nuestro queridísimo gringo. O sea, que soy Michael Vázquez, también emprendedor, pero de segunda generación, que también todos los flujos, la parte de abajo, la parte de arriba, siempre viene y va, pero diferentes retos, los mismos y diferentes al mismo tiempo. Y bueno, vamos a hablar de un tema súper interesante como inicio de nuestro primer podcast, en donde me gustaría que hablemos eh, cuáles son las diferencias entre una primera generación y una segunda generación. Qué pesado ese intro está. Pero la verdad, estoy contigo. ¿Quién lo tiene más difícil? Yo creo que podemos agree que el que lo tiene más difícil es la primera generación, que no tiene los recursos, que a lo mejor no tiene el mentor, pero bueno, al mismo tiempo lo tienen fácil de que si fracasan, pueden empezar con otra aventura porque nadie está pagando atención también al mismo tiempo. A la diferencia de la segunda generación, que tiene la presión desde arriba, puede ser de la mamá o papá que hizo el patrimonio inicial. Entonces, bueno, la segunda generación también sufre, o sea, sufre con la presión de el papá o mamá que hizo el patrimonio familiar o sea, inicial. Sufre, o sea, los socios que han hecho para quedar bien con esas relaciones, para multiplicar lo que se le habían entregado. Eso hay mucha presión, ese tema también que no podemos olvidar. Wow. Bueno, me gustaría mencionar aquí que, por ejemplo, todos los que somos primera generación, que hemos, digamos, de algún modo, hemos sido como la oveja negra de nuestra familia en esta etapa de la vida. Óyeme, es un tema bastante complicado. ¿Por qué digo eso? Porque primero, tener la iniciativa de tu iniciar tu propio emprendimiento, de tu iniciar un negocio de cero, créeme que es de las cosas, se puede decir, más difíciles, pero a la vez también más bonitas. Por ejemplo, yo que empecé, obviamente, para poder ahorrar y todo lo demás, yo empecé siendo entrenador, siendo coach. Entonces, primero, obviamente, era asistente del entrenador y de ahí, obviamente, me certifico y me convierto en un personal trainer. Pero siempre con la visión de tener mi propio emprendimiento, ya que siempre tenía clientes súper chulos, o sea, clientes que tenían poder adquisitivo, tenían empresas y todo lo demás, y yo me iba nutriendo de ellos. Entonces, a medida que iba aprendiendo, decía, wow, tengo que hacer mi negocio, tengo que sacar mi negocio. Y así mismo, pues obviamente empecé con una agencia de publicidad que se llamaba Gleo. Y hermano querido, empecé literalmente con una computadora viejísima. Mi escritorio era una lavadora y desde ahí yo atendía clientes. Oye, Lo único que yo sabía era hacer programación web, que la hacía feísimo. Y aparte de eso, nosotros hacíamos fotos con los celulares. Cuando estaba en eso, en Instagram, que tú subías cualquier foto, tú le tirabas una mata y ya eso era un post. Pero era chulísimo. no, y tú, eso está muy bacano, la verdad, y tú que lo hiciste acá como fundador de Punta Cana, porque estás acá desde ¿en qué año llegaste a Punta Cana? Acá en Punta Cana, mi familia y yo venimos desde el 2000. Imagínate, exacto, 26 años. a sembrar cocos, a ganar, no sé, pero quizás te diría, cuando te metiste a ese gym, ¿dónde estaba ese gym? ¿Dónde estaba ubicado? En Capcana. Exacto, que Cuando eso Capcana, que con Punta Cana. no, era, wow, no había gente por ahí, pero oye, me fue de unos años muy bonitos, la pasé muy bien, de verdad aprendí muchísimo, no te imaginas. Y coño, fue dificilísimo también porque no tenía carro. Yo vivía en Cocotal, Cocotal hoy queda que a 40 minutos, 50 minutos. Entonces, claro, Y llegaba en guagua, hermano. O sea, en autobús. claro, te tocó. Feo.
Te cogíamos 3 autobuses, luego un taxi para allá adentro. Y eso, mira, fue muy divertido. Yo No, la pasé bien. y apareciste, pero ahí está un tema también sumamente importante para el que sueña en hacerlo en grande y hacer las cosas. También es who you surround yourself with. O sea, quién está en tu entorno. Yo pienso que lo que tú has hecho hoy hubiera sido muy difícil si te tocó en un gym en Higüey o un gym en otro sitio. La verdad, tú estabas donde se estaba detonando Punta Cana en ese momento, rodeado de los jugadores que hoy en día, o sea, son nombres muy reconocidos, hoy en día que a lo mejor llegaban a ese gym y terminaron panas tuyos. Sí, no, en el gimnasio yo conocía personalidades como por ejemplo Romeo Santos, Maluma, grandes empresarios, o sea, de verdad que la pasaba muy bonito. Y asimismo, tenía yo que estudiar personal training, me acuerdo yo, varios certificados como de nutrición, pesa. También estaba en la universidad, yo estudié administración de empresas turísticas y hoteleras. Tenía la universidad, pero estaba becado, ¿eh? Estaba becado, tenía que mantener mi nota un 90%, 100%. Tenía novia, que eso también, eso era un trabajo. Porque tenía yo que levantarme a las 5 de la mañana, ya tú sabes, tenía que estar despierto para ir a abrir el gimnasio y todo lo demás. Y después que salía del gimnasio, pues tenía que atender mi emprendimiento. Y nada, después de ahí, obviamente, a medida que me iba ahí, y bien, todo así, que ya estaba creciendo el negocio, pues fui aprendiendo. Eso siempre pasa, así, creo, con nosotros, los que somos de una primera generación, que no tenemos experiencia, que no tenemos padres, obviamente, que nos explicaron cómo se lleva un negocio, cómo se lleva el flujo de caja, de que obviamente tú no puedes sacar todo el negocio pensando que el cliente te va a pagar. Y así mismo como, ok, voy a hacer esto y voy a poner diferentes negocios. Pregúntame qué tipo de negocios yo ponía. Yo ponía, porque mi mamá siempre era una emprendedora nata de los salones de belleza. Yo era el que le ponía la competencia a ella. Oye. Yo agarraba y ponía un salón en la esquina. Pues, vamos a suponer, decía, mira, voy a poner este salón, tengo este dinero, lo voy a poner aquí, yo no sé de eso. Y ella me explicaba y al final ella se asociaba, se metía en el salón. Me metí en eso, en salones de belleza. Me metí en spa. Yo tenía un spa. Me metí en el mundo de los préstamos también. Ay, mi madre. Sí, sí. Buen iguallano. Sí, soy de igual. Aparte de eso, trabajé en tema de rent car, tenía rent car, administraba apartamentos, literalmente, y Netix, que hoy día es reconocido en Punta Cana, yo lo empecé en el 2018, me acuerdo yo. Y bueno, básicamente yo decido tener un solo emprendimiento. Fue con la pandemia, que eso es otro cuento súper chulo. Totalmente. Entonces, tú como segunda generación, cuéntame, ¿cómo esa experiencia de tú ver a tu papá, obviamente, haber pasado por retos, haber pasado por altas y bajas, Claro, y todo lo demás? es la verdad. Un hombre que sale a ser emprendedor, que no recibe un salario fijo. Eso fue mi papá. Al final, él creaba los negocios, creaba los empleos. Y yo lo vi con mucho dinero y también lo vi con nada. O sea, en nada en carrota, con mucho en todos los negocios. Pero lo importante es, tienen un factor en común de que sale bien, con pasión, con whatever, sale bien. Entonces, yo lo admiraba demasiado. Yo empecé a trabajar con él prácticamente desde chiquito. Y desde chiquito siempre soñaba, yo voy a hacer lo que hace mi papá. Fue mi primer mentor, sigue siendo mi primer mentor. Y entonces, en ese orden de ideas, cuando yo llegué a los 16, ya yo estaba haciendo project management para los proyectos inmobiliarios que él tenía en Estados Unidos. En ese momento ya no estuvimos moviendo acá en Punta Cana. Eso fue después del lanzamiento de Vista Cana. Y entonces, y yo empecé, y yo recuerdo cuando llegó a los 18, le dije, bueno, ¿ahora qué? O sea, yo voy a trabajar contigo y esto es después de estar aceptado en NYU. O sea, yo iba, en teoría, yo iba a New York para estudiar y le dije a mi papá en el verano, yo no voy. O sea, yo voy a trabajar.
llévame para Punta Cana. Punta Cana no se estaba moviendo, estamos hablando del 2018. También no se estaba moviendo tanto, todavía Vista Cana estaba frenado, el banco de suelo que teníamos al lado de Vista Cana estaba, ¿sabes?, esperando su momento, que llegó en pandemia. Y yo dije, no, pero no importa, vamos, y lo sacamos el negocio adelante, lo hacemos juntos. Y me decían, no, porque yo no tenía la oportunidad de estudiar, porque él no lo tenía. A mis hijos sí, le va a tocar. Se van a formar y cuando salen haremos una empresa y multiplicamos lo que tenemos, lo que ustedes quieran. Si lo quieren hacer. Y si no, bueno, pues buscan su camino. Pero yo siempre sabía, entonces yo fui y dije, mierda. Y me fui a la universidad. Y me fui en NYU, pasé el semestre, fue tan terrible. O sea, llegando a esos cursos, a mí me tocaba medicine, contabilidad, hacer cosas aburridísimas. Y yo siempre era buen estudiante y yo sacaba buenas notas, pero estuve desconectado, llamando a mi papá todos los días. Hey, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y él monta tu negocio. Entonces yo monté mi primer negocio en college. Ahora una pregunta. ¿Ese primer negocio fue con capital prestado de papi? No. ¿O fue? Tampoco, porque tampoco nada. La gente lo piensa que todo es regalado, pero no fue así. Y entonces el primer negocio, yo ni le pregunté porque no era algo que requería capital para iniciar. Yo hacía un pet walking, dog walking. Oh. Entonces, ¿qué yo hacía? Yo tenía un profesor que daba la clase de Sociology of Law. Ella tenía un perrito. Ella tenía que estar ella no tenía hijos, solamente tenía ese perrito. Como a ella le tocaba estar en la universidad 8 horas, y yo era su mejor estudiante, o sea, ella y yo panas. Y entonces ella me dijo, mira, pero vete a caminar a mi perro. Ah, ¿cuándo tú me pagas? O sea, ella me entregaba la llave, vete a mi casa, camina a mi perro. Que él tiene que salir, yo no puedo, o sea, tengo que atender esto acá. Ah, bueno, sí. ¿Cuándo tú me pagas? Y ella, ah, bueno, $30. Yo, $30 para sacar el perro. Imagínate. Entonces yo lo hice, empecé con ella, después me topé con el vecino sacando su perro. Un vecino me vio que trabajaba en una oficina en New York y decía, ah, pero tú, you're a dog walker. Ah, yo tengo un perrito, yo vengo desde Wall Street, desde downtown, porque, bueno, como a 20 minutos en el metro, solamente para sacar su perro también, a sacarlo a caminar 1 hora. Entonces ahí empecé, $30 acá, 40K, whatever, y lo caminaba al mismo tiempo, whatever. Y empecé a montar como ese negocio, fue como la primera experiencia. Y llegó un momento que yo tenía 16 perros y estaba facturando en ese momento, a 18 años en New York, como $4,000 y pico mensuales en su pico. Yo estaba facturando cambiando perros en New York entre mis clases en la universidad. Ah, pues de profit tú tenías mucho. Entonces yo recuerdo, yo llamaba a mi papá todos los días. ¿Cuáles son los gastos que hay que tener para la fundita para recoger la No, pero entregaba. Oye, pero profe, 100%. Sí, exacto. Tiempo. Eso es lo que me costaba, tiempo. Entonces yo iba entre mis clases, yo llamaba a mi papá y él no me creía. O sea, él me dijo, mándame un estado de tú recibiendo ese dinero, ¿sabes? Yo le pasaba mi estado por Venmo. Yo recibía todos esos pagos. Y yo lo pasaba y le digo, mierda, ¿no? Pero yo dejo Orlando, estaba en Orlando en ese momento, yo dejo todo acá y voy y trabajo por ti y salgamos acá. Ya ustedes ven, hijos de papi y mami, lo que tienen que hacer para que le suelte la empresa. No, eso fue, aunque... Ese es el consejo que tú le quieres dar a la gente. Un lindo camino, pero la verdad, mucha mierda. ¿Sabes? Tú sacas, ¿sabes? Porque literal, ¿sabes? Mucha mierda. Saco de mierda. Y llegó un momento que yo estaba en NYU, no me gustaba, yo llamando a mi papá todos los días, mira, yo quiero salir, yo estoy harto, quiero ir a trabajar, o sea, siempre quiero ser una máquina de imprimir dinero, porque en ese momento era dinero, hoy ha cambiado ya más legado, pero en ese momento lo que quería es dinero. Dile a la gente que es tu papá. Y Alberto Vázquez, que fue el fundador, el creador y el primer presidente de Vista Cana, que montó un fondo de inversión, que hizo la compra y él lideraba ese fondo. Y entonces hizo la planificación, pero eso fue en el 2005, 2006, antes del crisis. 2005 ya estaban comprando las fincas y... Yo siempre me preguntaba, casi por 10 años, y ve acá, ¿y qué es lo que van a hacer ahí? ¿Qué es eso ahí? Claro, entonces cuando llegó la crisis, lo cerraron, lo dejaron, bueno, Vista Cana tendrá su momento. Y Vista Cana, la verdad, imagínate, almacenaron el proyecto en el 2000, bueno, en el 2000, porque pasó el crisis, entonces como en el 2011, le dicen, no, esto lo vamos a mantener, que el mercado no se está recuperando, no es el momento, lo vamos a esperar. Y ese momento fue el 2020. Fue pandemia. Y estar listos en la pandemia, cuando todo el mundo se estaba cerrando. Entonces, el tema es, entonces, Vista Cana, cuando se guarda, o sea, se va guardando el terreno,
Y llegando a su momento, y ese momento fue la pandemia. Ahí nos quedamos. En ese orden de ideas, estoy conversando con mi papá. Estoy estudiando. En la pandemia, toda la universidad se fue remoto. Y yo perdí mi trabajo de dog walking. Prácticamente me tocó, o sea, New York cerró. Todo el mundo ya se fue para su casa. No tenían de decir para un dog walker. Y dije, bueno, regresé de New York. Le dije a mi papá, bueno, sí, okay, este es un momento, déjame. Y él no, o sea, sigue estudiando online y whatever. Pero cuando estuvimos ahí encerrados en pandemia, empezamos a dibujar lo que hoy es Grupo Paseo del Sendero. Hasta la marca, los primeros proyectos, nos sentamos con los primeros desarrolladores por Zoom. Nosotros estuvimos en Orlando, ellos en Punta Cana, en Santo Domingo, en Santiago. Y yo empecé a ayudar mucho. O sea, que en ese momento tú entras ya a la empresa, pero de manera virtual. Es que la empresa no existía. Mi papá tenía, lo que él tenía era un banco de suelo. Y entonces él tenía que desarrollar ese banco de suelo con una marca o aportarlo a Vistacano o aportarlo a otro promotor o whatever. Y crear una desarrolladora. Exacto. Entonces nosotros, ¿qué decidimos? Crear una desarrolladora. Bueno, en ese momento fue crear un master plan, meterlo de nuevo a Vistacana, ese banco de suelo que estaba afuera, lo volvimos a meter a Vistacana, conversamos con Vistacana y, o sea, entre todos hicimos como un macro, o sea, un plan a futuro, plan de desarrollo. Entonces ahí la idea fue vender lotes. Yo venía mucho en la pandemia, como estaba todo online, para acá, pero desde que volvió la universidad presencial en el 21, yo le dije a mi papá, bueno, ya esto empezó, yo me quiero quedar, no me quiero quedar fuera. O sea, porque empezamos a vender macrolotes y empezaba a moverse muy rápido. Y él me decía, no, como yo te dije, yo no tenía la oportunidad de estudiar, te toca. Entonces me tocó graduar. Y yo tengo las fotos de la graduación y la verdad... Exacto, para que lo mostramos, la verdad, en la foto estoy yo con él y él feliz, o sea, con la big smile y yo, o sea, por fin, tengo mi reemplazo. Y entonces, en ese orden de días, ya acá, en el 22, Paseo del Sendero ya estaba vendiendo lotes. O sea, ya estuvimos vendiendo lotes unifamiliares. Se habían vendido y aportado mucho terreno a los promotores de proyectos que ya hoy están entregados a promotoras. Y entonces... Ustedes traen a Jorgen. Bueno, en ese momento, en el 22, muy temprano todavía. Jorgen llega en el 23. Con eso. Okay. Bueno, en el 22 empezó a... Exacto. Sí. Y me pasó mucho ese mundo de conferencista. Fue muy chulo. Exacto. Pero yo empiezo y digo a mi papá, bueno, tenemos tierra, un banco de suelo, pero vamos a urbanizar. Vamos a empezar la desarrolladora vertical, lo que son los edificios. Y entonces me dice, bueno, o sea, yo tengo el terreno, lo podemos aportar a nosotros mismos, pero tienes que tener la estructura, dibújamelo todo. Módulo como una constructora, whatever. Entonces, en ese orden de ideas, estructuramos lo que es hoy Polito Caribeño, que está justamente en entregas ahora. Hice el primer como proforma financiero de cómo se iba a montar el negocio, cómo íbamos a hacer un estudio de la densidad de la propiedad, qué se podía hacer, cómo se iba a poder pagar por el terreno y las comisiones a brokers y al banco, el interino, o sea, y todo. Y él lo vio. Y cuando él vio ese Excel, decía, ay, o sea, mierda, ¿de dónde tú aprendiste eso? Porque él estructuraba proyectos de una forma diferente. Claro. O sea, terreno me cuesta tanto, construcción me cuesta tanto, comisiones, brokers, y esa es una servilleta, y yo me quiero ganar tanto. Ajá, eso es lo que tengo que empezar a salir a este precio. Porque de esa manera tú vendías tierra. Eso no funciona tanto para el tema de construcción vertical. Entonces ahí empezó y bueno, tú sabes que nosotros no nos hemos detenido. Y entonces cuando yo llego, yo tengo que multiplicar esto. Para multiplicar tengo que proteger. Y entonces justamente me tocó crear un fideicomiso inmobiliario para la familia. Junto con él, ¿sabes? Pero es alinear a todo el mundo, alinear a mi papá, alinear a mis hermanas, a decir, mira, estamos trabajando así. Y estamos estructurando los proyectos. Esto no es para amado. Exacto. No, estamos estructurando los proyectos y cada uno van a dejar dinero. Pero tú sabes que van a dejar inmuebles. Vamos a intercambiar el dinero por inmuebles. Se meten al fideicomiso. Todo el mundo tiene su porcentaje y puede colectar de las rentas. Pero no se pueden venderlas. O sea, para vender a cualquier propiedad tiene que firmar todo el mundo. Claro. ¿Ves? Para proteger. O sea, eso es el first step. Protección. Y entonces todo eso me tocó a mí. Claro. Y tenía que aprender de fideicomisos y otras cosas así también que con fiduciarias. No es como, por ejemplo, si tú tienes el primo, la prima, que siempre, como yo digo, siempre hay ese primo o prima que necesita un trabajo. Sí. No es como, bueno, te vamos a dar a ti prioridad porque tú eres
familia de nosotros, tú vas a tener cargo de director o de gerente, porque eres familia, ¿no? También dentro de los requisitos del proceso, tú tienes que obviamente tener una entrevista, tienes que tener, obviamente, cumplir con ciertos puntos para ver si tú puedes tener un cargo gerencial. Si no, tienes que empezar, obviamente, desde abajo. Correcto. Que en tu caso, imagino que tú empezaste desde el puesto 1, obviamente, hasta poder llegar al puesto que tienes hoy día. Claro, no, imagínate, nosotros cuando se arrancó Paseo del Sendero, antes de que era un grupo empresarial, fuimos, o sea, mi papá, prácticamente mi tío, es un hermano, o sea, que un amigo de mi papá de infancia, de Villamella, que siempre lo ha traído a los negocios y es el gerente general. O sea, mi papá, mi tío, mi hermana, yo. Y bueno, contratamos la primera asistente en ese momento también, éramos 5 en el 21. Hoy somos Claro. 46 en nómina, más miles de personas subcontratadas en obras o en otros sitios también. Y eso ha sido, bueno, se logra con disciplina. La verdad, como tú dices, hay que respetar el flujo de caja. Aunque o sea, cuando entra el tema de... Cada quien, obviamente, hay sueldos, pero son sueldos para lo que están operativamente dentro de la empresa. Y tienes que cumplir tus responsabilidades. Y dentro del comité familiar, ¿qué ustedes tienen pensado en desarrollar? ¿Tienen como, por ejemplo, bueno, aquí vamos a tener un cierto fondo para poder ayudar a la misma familia que se eduque, ¿no? A que tenga cierto... Ahí sí tenemos, eso muy así, sí, muy personal, tenemos en el comité familiar personas que quieren ayudar y personas que no quieren, que dicen tenemos que proteger esto y no podemos cargar con, ¿sabes? Si tenemos que cargar con fulano, tenemos que cargar con el otro y con el otro y bueno, ya son 30 personas o whatever. O sea, hay que también pensar claro, no pueden hacer de que becas para no regalar, exacto. Entonces nosotros lo que hicimos es, yo tengo dentro de la empresa varios familiares. Tengo otro tío que trabaja, es ingeniero, tenemos 2 primas que trabajan en la empresa, no lo tienen fácil, no lo tienen más fácil que otros colaboradores. Y la verdad somos más harsh con ellos, con esa familia y hasta, o sea, mi papá conmigo. Y yo con mi hermana y mi hermana conmigo, o sea, siempre estamos peleados, pero yo a la casa ahora, pero el punto es, todo el mundo tiene sus responsabilidades. Y si yo no estoy haciendo las cosas bien, me lo dice claramente. Exacto. Entonces, claro, es como ser como transparente. No hay nada más difícil que trabajar en familia, pero también es tú llegas a tu casa y tú dices, wow, o sea, valió la pena. O sea, es muy chévere poder tener esa oportunidad, porque muchos a lo mejor aspiran de poder hacer algo con su papá o con su mamá, o con su familia y hacerse millonarios y vivir esa vida, pero no saben que o sea, los problemas en la oficina te persiguen a la casa. Si viven juntos, te persiguen a la casa. Entonces también es establecer, ok, este es el negocio y esta es la relación personal. Y hay que separarlos. O sea, está el problema, está la persona. Entonces, pero nos costó mucho aprender eso. Los primeros 2 años estuvimos peleados, peleando en la oficina de 8 de la mañana hasta las 6 de la noche. Llegábamos, cenábamos peleados, cocinando juntos, peleando y we go to sleep. Molestos. Bueno, nos tocó aprender separar. Yo en mi caso no he visto eso, sí, en familia, honestamente, porque siempre en la familia como que se puede decir que son como los problemas básicos, ¿no? En el caso de mi familia, son temas muy básicos. Es como, bueno, yo necesito ayuda para pagar la tarjeta de crédito, yo necesito ayuda aquí, necesito ayuda acá. O sea, cuando tú vienes de una... como yo siempre digo, bueno, en mi caso yo soy primera generación, vengo de romper un ciclo, pongámoslo así, y obviamente es difícil porque tú no tienes tampoco a alguien que te enseñe, que te eduque, que te diga, mira, esto es lo correcto. Tampoco tú no aprendes nada de finanza básica, Michael, que tú no te imaginas lo mucho que a mí me costó aprender, no de finanza corporativa, porque una cosa es finanza básica, otra cosa es finanza corporativa. Y una consulta, exacto, en educación, o sea, ¿tú fuiste buen estudiante? Yo fui buen estudiante. Exacto. Y teniendo una mamá que es muy de libertinaje, porque mi mamá es muy divertida, pero también muy de libertinaje. Tú no te imaginas, tiene siempre una energía increíble, pero siempre va a 1000 por hora.
Pero ella siempre fue como, bueno, lazy en ese sentido. Ah, bueno, si quieren estudiar, denle para allá. Ustedes están ahí en un nivel, denle para allá. Pero siempre estaba preocupada en nuestros estudios, ¿no? Como, ok, vayan a estudiar. Pero obviamente no nos revisaba la nota ni nada de eso. Ella no sabía nada. Pero era porque ella siempre estuvo trabajando. Pero te puedo decir que para mí son como niveles, ¿no? Que en una primera generación tú vas aprendiendo. Por ejemplo, una cosa es cuando te llegan, por ejemplo, para decirlo así, tus primeros 100,000 pesos. Tú, viejo, tú piensas que tú eres la persona más afortunada. Ah, coño, tengo 100,000 pesos. Obviamente tú no sabes nada de finanzas, comienza a coger tarjetas de crédito, comienza a coger préstamos y ya tú entonces comienzas, ok, voy a hacer este negocio, voy a hacer aquello. No, de todo como primera generación. Porque obviamente no teníamos una idea. Cuando tú llegaste a esos primeros 100,000 pesos, vamos a suponer, ¿tú ahorrabas, tú tenías la disciplina o qué tú hiciste con ese dinero? Para saber. Yo te puedo decir, coño, pues son como diferentes etapas, como los primeros 100,000, luego los primeros 500, luego el 1,000,000 de pesos. Vas creciendo. De verdad, yo lo gastaba. Cuando eran los 100,000, yo lo gastaba. Decía, ok, vamos a... Como que siempre buscaba. Pero era siempre como el miedo de que ese dinero, yo sabía que en algún momento no iba a estar en mi cuenta. Que había que despilfarrarlo en algo, ¿no? Pero bueno, obviamente uno va aprendiendo de los errores cuando ya te llega el corte de la tarjeta y que tú tienes que pagarla. Y yo, ¿cómo yo me eduqué en ese sentido? Obviamente me refugié en los libros. En los libros me ayudaron mucho. Yo estudié mucho, no te imaginas, de finanzas personales. Y luego entonces me topo con el reto de que había que estudiar otro tipo de finanzas, que obviamente lo había hecho en la universidad. Señores, nada que ver la universidad con la vida real. Esa es mi próxima pregunta, exacto. Y yo creo que para el que es de primera generación, yo creo que el flujo de caja es lo más importante. Para mí, honestamente. La gente dice, no, que para que un negocio crezca, obviamente ventas, tener liderazgo, tener procesos. Luego viene el último tema, el de la reputación. La reputación es muy importante porque obviamente ahí es donde las personas confían en ti. Pero hasta para eso tienes que tener un proceso, porque fácilmente tú puedes fallar, pero tú fallas es porque no sabes, no has vivido la experiencia, ¿no? Ok, que es otra cosa. El de la primera generación, al no saber, coge un proyecto en grande, ¿verdad? Cuando digo yo un proyecto en grande, es un contrato en donde te ofrecen 1,000 pagos, pero los pagos son diferidos a medida que tú vas entregando. Pero hay algo que tú no ves, la cláusula, que es te pago a 60 días. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que obviamente tú vas en el camino, vas teniendo tropiezos, vas quedando mal. Por ejemplo, proveedores que tú le tenías a 30 días su pago o no. En mi caso, yo lo tenía a un día. Después comencé a ponerlo los viernes, luego 15 días, luego 30 días. Pero es obviamente porque uno va aprendiendo en el proceso de que tú tienes que saber cómo se maneja el flujo de caja. Independientemente de que tú pongas a un administrador, tú pongas a un contable, yo he tenido, ¿cómo lo puedo decir? Gerente en finanzas, en donde como quiera, tú como primera generación de tu negocio, tú tienes que saber todo. Cada detalle tú tienes que saberlo. Y obviamente son etapas, tú vas aprendiendo. Y eso es lo que yo digo, de lo bonito del emprendimiento. A medida que van pasando las etapas, oye, tú no te imaginas lo chulo que es. Y las etapas pueden ser, tú perderlo todo y volver a reiniciar. Las etapas pueden ser también una creatividad. ¿A qué me refiero por creatividad? Tú haces diferentes movidas porque obviamente el mercado va cambiando, la tecnología cambia. Hoy día la gente trabaja con ChatGPT. Nuestros ChatGPT son los que se responden por correo. Y obviamente te puedo decir que emprender es un arte. Exacto.
Emprender es un arte. Y continuo. Para los que somos primera generación. Y continuo. No, para nosotros también, exacto. Para la segunda generación es lo mismo, porque hay cosas que tus mentores te muestran, que tus padres te muestran, que son expertos en el tema y hay otras cosas que no. Entonces te toca salir a, como te dices, ¿sabes? Para mí, importantísimo fue las finanzas, de cómo proteger ese flujo de caja, de cómo proteger el patrimonio, de cómo establecer esto para que está tan bien estructurado que hasta mis hijos no lo pueden desgastar. Señor, el flujo de caja. Para la primera, la segunda y la tercera generación. Y te iba a decir al respecto de colegio, de universidad. No es mandatorio, ¿ok? Estoy de acuerdo, pero para muchos es muy, muy beneficial. O sea, es donde tú conoces personas, donde tú puedes vivir independiente por primera vez, como adulto, como esa transición entre niño a adulto es the perfect transition. Y más que la educación, o sea, yo pongo educación como en quinto lugar de cosas más importantes al nivel de eligiendo una universidad o eligiendo a ir a estudiar. Claro. Pero la verdad yo lo diría por connections, for friends, for social. Para mí la parte social es, tú sabes, nosotros llevamos empresas. Lo que tenemos en común, lo que hay que hacer es vender y eso no se hace without being social. Hay que ser social. Y hay que aprender a conversar con las personas. Totalmente. Entonces, para nosotros ir terminando, que llevamos, no a la hora del podcast, no, llevamos desde las 8:30, exacto, desde que estamos desde la cafetería. Vamos a hacerlo así. Yo me gustaría mencionar 3 tips para esa primera generación y me gustaría que tú menciones 3 tips también para esa segunda generación. Para la primera generación que quiera crear una idea de negocio, implementar algo, hacer un emprendimiento, porque obviamente hay escalas. Tú tienes un emprendimiento, del emprendimiento obviamente un negocio, una pyme, que eso para mí es el tercer nivel, y luego de la pyme, pues obviamente te vas a corporación. Son 4 etapas distintas que lo que yo le diría a esa persona es disfrutar, porque son 4 aprendizajes increíbles. Y ya la de la corporación, obviamente, ya llega al nivel tuyo. ¿Qué yo diría? Para tú poder conseguir eso, primero, encuentra un problema que tenga un nicho de mercado. Tu nicho de mercado puede ser de cualquier lado. No tiene que ser en el mundo inmobiliario, que es donde estamos tú y yo, sino hay de todo. Hay de todo en donde tú te puedes meter. Entonces, encuentra un problema de un nicho de mercado. Haz un business plan, no importa de cómo tú lo vas a resolver. Hoy día usted tiene ChatGPT 4 y ahora tiene el 5, ¿verdad? Sin excusa. Haga el business plan y ejecútelo. Arranque usted solo. Su primer asistente es ChatGPT. Y luego el segundo asistente que usted tiene que contratar, que lo dice John Maxwell, es un asistente personal para que haga de todo. Y tercer punto, a medida que usted vaya consiguiendo clientes, que le vaya quedando bien, que le vaya entregando lo que necesita, que obviamente va a haber ciertos errores y es normal, no hay nada mejor que el cliente te dé su feedback y que tú ahí mismo lo arregles. Lo tercero que yo puedo decir, luego de ahí, cuida tu flujo de caja. Cuéntame tú. Eso lo vamos a compartir, pero mira, para corporaciones, para segunda generación y el manejo de esas empresas, de esas corporaciones, es sumamente importante el tema del flujo de caja que acabas de terminar. O sea, hay un dicho que dice, si no puedes cuidar los centavos, no cuidarás los dólares, right? Los millones. Y eso es sumamente claro. Entonces, en cada etapa del negocio, cuando tú vendes tus primer $1,000 de producto, $100,000, $1,000,000, en cada una de esas etapas, aprende a manejar el flujo de caja. Respétalo. No sales con tu primera venta a contratar 30 personas, porque la verdad, te corresponde esa responsabilidad de pagar la nómina de la persona. Hay que ser responsable. El respeto del flujo de caja. Ese sería el primero. El primero. Respeto al flujo. Exactly. El segundo, yo diría, es acknowledge que al final del día nada vale si no hay ventas. O sea, aunque tú tienes un equipo de ventas y tú lo contratas, o sea, tú eres el responsable de pagar la nómina, de pagar la luz, la electricidad, el whatever. O sea, estás liderando el barco. A todos momentos el barco se está llenando
con agua y aunque tú tienes ayudantes que te están ayudando a sacar el agua, o sea, te corresponde a ti sacar el equipo del storm. O sea, acknowledge que entrando para ser empresario o emprendedor te corresponde una tremenda responsabilidad. Y yo diría punto 3, discipline. O sea, muchos no lo... O sea, yo conozco muchos empresarios que no tienen el discipline y son exitosos, son sumamente exitosos, pero la verdad, o sea, yo me fui al gym hoy a las 6 de la mañana. Yo no quise ir. Cuando salió el alarma a 5:45, yo dije, no, yo no voy hoy. Pero terminé allá a las 6 en punto, estuve en el gym. Aunque el gimnasio te vio a ti, tú tuviste... Exactamente. Entonces, ese discipline, eso te ayuda, no solo o sea, en lo personal, pero también en el negocio. Entonces, you have to exercise discipline en tu vida personal y llega y se transmite el negocio, y yo creo que con eso, con ventas, discipline, flujo de caja, tú resuelves cualquier negocio. Bueno, señores, esto fue entonces el podcast del Domi y el Gringo. Fue un placer, hermano querido. La próxima. Nada. A la próxima. Tú sabes. Dale.